Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática Efesios. Lección número 9. Anden como sabios. El texto para memorizar. Efesios 5, 15 al 17. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Sabes qué determina el valor de las cosas para una persona? Lo que verdaderamente determina el valor de las cosas para una persona es la cosmovisión que tenga. ¿Sabes qué es la cosmovisión? Entiéndase por cosmovisión la manera de ver e interpretar el mundo. La cosmovisión adoptada por una persona orienta la interpretación que hacemos sobre los diferentes aspectos de la vida diaria. Las cosmovisiones sustentan la forma en la que los hombres y mujeres ven e interpretan la realidad. Según cómo las vean e interpreten, adoptan un estilo de vida. En forma general, ¿cuántas clases de cosmovisiones existen? Podemos clasificarlas en tres grupos: la teísta, la atea y la panteísta. En el estudio de esta semana vamos a ver la importancia de la cosmovisión teísta, es decir, la manera de ver e interpretar la realidad de las cosas por parte de los creyentes. Y también veremos la cosmovisión atea, es decir, la cosmovisión de los paganos, de los gentiles. Estas dos clases de cosmovisiones las podemos observar en Efesios capítulo 5 del versículo 1 al 20. En Efesios capítulo 5 del 1 al 20, Pablo contrasta lo que valoran los paganos con lo que valoran los creyentes. ¿Sabes qué cosas eran de gran valor para los paganos? Pablo resalta que las siguientes cosas eran sus tesoros. Primero, tener mucho dinero, la avaricia. Segundo, el ocio, hablando tonterías y groserías. Tercero, las fiestas con alcohol. Y cuarto, el sexo libertino. Estas cuatro cosas eran los grandes tesoros de la vida de un pagano. Este es un ejemplo de la cosmovisión atea. Sin embargo, los creyentes, los que tenemos una cosmovisión teísta, es decir, los que creemos en la existencia de un ser supremo, un ser eterno, poderoso, no apostamos o no nos inclinamos por dedicar nuestra vida a
Primero, solo hacer dinero. Segundo, ni a vivir días de ocio, hablando tonterías y groserías. Tercero, ni asistimos a fiestas llenas de alcohol. Y cuarto, ni practicamos el sexo libertino. ¿Sabes por qué los creyentes adoptamos un estilo de vida diferente al que tiene el mundo? Por muchas razones. Mencionaremos dos. La primera, los creyentes conocimos a Jesús, le seguimos, le amamos. Y segundo, sabemos que se acerca el día del examen final, cuando el verdadero valor de las cosas se hará evidente, como lo expresa el apóstol Pablo. Porque ya sabéis que quien comete inmoralidades sexuales, o hace cosas impuras, o es avaro, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo ni de Dios. Es decir, el creyente atesora solo cosas buenas, rectas y verdaderas en Cristo. Por lo tanto, Pablo los insta a aprovechar los tesoros que se encuentran en Cristo mientras vivimos. Los que adoptamos un estilo de vida creyendo en un ser superior, somos considerados por el apóstol Pablo como sabios. Somos considerados como personas que hacemos la voluntad de Dios. Por lo tanto, mirad bien cómo os portáis. No viváis neciamente, sino con sabiduría. Y continúa diciendo el apóstol, no actúes tontamente, procurad entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Sabes en qué está arraigada la sabiduría del creyente? La sabiduría cristiana está arraigada en tres cosas. Primero, en el amor sacrificial de Dios. Segundo, en la luz de Cristo. Y tercero, en la moralidad pura, reflejada en los principios de los 10 mandamientos. El cristiano sabio huirá de la sabiduría del mundo, que se expresa en la avaricia, el libertinaje sexual, la jactancia egocéntrica y en el beber vino. En este video y en sus diferentes secciones observaremos que el cristiano sabio despertará del sueño del mundo, será iluminado por la luz de Cristo, será fortalecido por la presencia del Espíritu Santo. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, sino acciones de gracias. Segundo, andar como hijos de la luz. Tercero, despierta, tú que duermes. Cuarto, andar como sabios. Quinto, adoración llena del Espíritu. Sino acciones de gracias. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
En esta primera sección vamos a estudiar los primeros versículos de Efesios capítulo 5. El apóstol Pablo quiere que los creyentes sean imitadores de Dios. ¿En qué sentido quiere Pablo que los creyentes sean imitadores de Dios? Pablo insta a los creyentes de Éfeso que sean imitadores de Dios en dos sentidos. Primero, anden en amor. Y andad en amor, como también Cristo los amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y el segundo sentido es que anden en luz, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Con referencia al llamado andar en amor, es un llamado importante que hace el apóstol Pablo. Este llamado, andar en amor, debe inspirarse en el propio amor de Cristo por nosotros. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y el amor de Cristo fue expresado en su sacrificio expiatorio. Pablo afirma 4 cosas acerca de ese sacrificio expiatorio. Primero, el sacrificio expiatorio está motivado por el amor de Dios Padre y por el amor de Cristo. Segundo, el sacrificio expiatorio es sustitutivo, ya que Cristo murió en nuestro lugar. Cristo no es una víctima pasiva, sino que se entregó voluntariamente por nosotros. Tercero, el sacrificio expiatorio, según las imágenes del servicio del santuario del Antiguo Testamento, la muerte tanto de los animales que se hacía ahí, como también la muerte de Cristo, cuando se hizo realidad estos símbolos, estos sacrificios se hacían a Dios. Cuarto, el sacrificio expiatorio es aceptado por Dios, ya que es una ofrenda fragante. Tanto Cristo como las ofrendas ofrecidas en el santuario eran agradables a Dios. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Con referencia al llamado andar en la luz, el apóstol les recuerda a los cristianos gentiles lo siguiente. Primero, que ellos en otro tiempo estaban sumergidos en las tinieblas y practicaban las abominaciones de las tinieblas. Y segundo, les recuerda que ellos ahora no solamente están en luz, sino que ellos son focos de luz a causa de su unión con Cristo, quien es la fuente de la luz verdadera. Concluimos que ser imitadores de Dios implica que todo creyente debe andar en amor y debe andar en luz. Otro aspecto importante que trata el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 se expresa en su preocupación por la ética sexual. Vosotros, que pertenecéis al pueblo santo, ni siquiera debéis hablar de inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia.
Pablo a menudo utiliza agudos contrastes en lo que está enseñando. Esto lo hace para realzar el efecto de su mensaje. En este caso, Pablo está hablando en Efesios capítulo 5, verso 2, de Cristo como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y seguidamente contrasta con otro tema, el tema de las relaciones sexuales ilícitas, hablando de la fornicación, las impurezas, la inmundicia, la avaricia. De esta forma realza el efecto de su mensaje. En cuanto al tema de las relaciones sexuales ilícitas, Pablo ve con preocupación lo siguiente. Primero, que los jóvenes conversos de Éfeso corren peligro de revertir su llamado cristiano. Segundo, que los jóvenes conversos de Éfeso corren el riesgo de ser arrastrados nuevamente a un comportamiento sexual que negaría su testimonio cristiano. Las anteriores preocupaciones se debían a que el mundo grecorromano del siglo I exhibía la corrupción moral y el libertinaje sexual. Esta corrupción moral y el libertinaje sexual se describe en otras partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones. Por ejemplo, los banquetes de los ricos de ese tiempo presentaban regularmente los comportamientos que Pablo denuncia en Éfeso, como era la embriaguez, el lenguaje obsceno, el entretenimiento atrevido y los actos inmorales. Este mundo libertino que rodeaba a la gente virtuosa de la iglesia de Éfeso ayuda a explicar las exhortaciones de Pablo para evitar que entre a la iglesia los comportamientos inmorales practicados por los gentiles. Pablo deseaba que los creyentes sean prudentes en su conducta y así tener una buena reputación entre los de afuera. Andar como hijos de la luz. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 5, identificó a quienes practicaban varios pecados como hombres sin vergüenza y como hombres sin arrepentimiento. Los llamó hombres fornicarios, impuros, avaros e idólatras.
Ante esta clase de hombres sin valores y principios, el apóstol Pablo hace una exhortación contundente a la iglesia. Los que están en Cristo y están destinados a ser partícipes de su futuro reino no deben actuar como los que no están en Cristo. El apóstol, después de exhortar sobre la forma de actuar de los que están sin Cristo, aborda otro tema de suma importancia. ¿Sabes qué otro tema aborda el apóstol Pablo? Pablo aborda el tema sobre el engaño. Pablo escribe: nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Pablo ahora se preocupa por el efecto de las palabras vanas. El adjetivo vanas proviene del griego kenos, que significa vacío. De ahí que una mejor traducción sería palabras vacías. Un ejemplo de palabras vanas o vacías era la enseñanza de algunos creyentes, quienes decían que los pecados mencionados por Pablo, como las relaciones sexuales ilícitas, la fornicación, las impurezas, la inmundicia, la avaricia, no eran impedimentos para entrar en el reino de los cielos. De ahí que el griego kenos hace referencia a palabras que comunican enseñanzas erróneas o enseñanzas falsas. Y Pablo está inmensamente preocupado al saber que los creyentes pueden ser engañados por aquellos que creen que uno puede vivir y hacer todo lo que quiera y que al fin de cuentas también serán herederos de la eternidad. Y Pablo también está preocupado porque sabe que los creyentes de Éfeso, en especial los jóvenes, pueden sentirse atraídos hacia esos pecados sexuales. Por esta razón, Pablo advierte que todos los que sean engañados sufrirán la ira de Dios. ¿Sabes qué es la ira de Dios? La ira de Dios es el desagrado divino contra el pecado, que termina finalmente con la entrega del hombre al castigo de la muerte eterna. La ira de Dios infinito no puede ser comparada con la pasión o la ira humana. Por esta razón, la expresión la ira de Dios es desafiante. La ira de Dios es la respuesta justa de un Dios justo y abnegado contra el empeño obstinado del hombre de hacer el mal. La ira de Dios contra el pecado se manifiesta cuando Dios retira su presencia del pecador, es decir, se retira el Espíritu Santo de forma definitiva. Estas enseñanzas no son palabras vacías o vanas, son palabras verdaderas. Dios advierte en su palabra de sus propios juicios venideros. Ahora leemos en Efesios 5:7 lo siguiente: no seáis pues partícipes con ellos.
¿Por qué Pablo exhorta a los creyentes a no convertirse en cómplices o partícipes con los pecadores? Pablo los exhorta porque son ellos los que deben tomar esa decisión de no ser hijos de las tinieblas. Como lo expresa el apóstol Pablo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Por estos motivos, Pablo exhorta a la iglesia a que, primero, imiten a Dios. Segundo, anden en amor. Tercero, anden como hijos de luz. Y cuarto, busquen lo que agrada al Señor. Despierta, tú que duermes. Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Al leer Efesios capítulo 5, del versículo 11 al 14, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son expuestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Para entender Efesios 5, del 11 al 14, debemos tener en cuenta lo siguiente. Pablo repetidamente hace dos exhortaciones. Primero, vivir un estilo de vida que honre a Dios como hijo de luz. Y segundo, no vivir un estilo de vida sexualmente inmoral, opuesto a Dios, exhibiendo las obras infructuosas de las tinieblas. Pablo también resalta la importancia del estilo de vida y la importancia del testimonio de los miembros de la iglesia. Los creyentes deben vivir ante los incrédulos como luz en el Señor e hijos de luz. El objetivo de vivir ante los incrédulos es que los incrédulos vean la luz del Señor a través de nosotros. Y así dejar claro que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Por lo tanto, para todos los creyentes, vivir ante los incrédulos es una estrategia divina para que el mundo conozca el amor de Dios por la humanidad. ¿Sabes por qué razones vivir ante los incrédulos es una estrategia divina para que el mundo conozca el amor de Dios? Hay dos razones. La primera, al vivir ante los incrédulos, nuestro estilo de vida correcto, nuestro testimonio como creyentes, exponen las obras infructuosas de las tinieblas en las cuales viven los mundanos. Y segundo,
Los creyentes, al exhibir el fruto de la luz, podemos ganar a los mundanos a la fe de Cristo. Es decir, los mundanos pueden experimentar una transformación de las tinieblas a la luz. Esto lo expresa el apóstol Pablo de la siguiente manera: todas las cosas se manifiestan cuando son denunciadas por la luz, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando la luz expone la vida decadente, los mundanos pueden ver su comportamiento tal cual es, sin futuro y vinculado a la ira de Dios. Por esta razón, Dios quiere una iglesia despierta. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El lenguaje que utiliza el apóstol Pablo en Efesios 5:14 está ligado a la resurrección de los muertos en el tiempo del fin. Levántate de los muertos. Y este lenguaje está ligado a la resurrección de los muertos en el tiempo del fin por un propósito divino. ¿Sabes cuál es ese propósito divino? Ese propósito divino es el de emitir un toque de clarín al mensaje de Dios y así lograr tres cosas. Primero, despertar del letargo espiritual a la iglesia. Segundo, experimentar la presencia transformadora de Cristo a través del Espíritu Santo. Y tercero, cumplir la misión que Dios nos ha encomendado de ser misioneros para reflejar la luz de Cristo a un mundo en tinieblas. Andar como sabios. Efesios 5:15. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. El apóstol Pablo concluye en Efesios 5 del 1 al 20 con dos grupos de exhortaciones. Primero, nos exhorta a andar como sabios. Y segundo, nos exhorta a ser llenos del Espíritu Santo. El primer grupo, andar como sabios, comienza con una exhortación. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Y Pablo reitera esta exhortación diciendo: no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Además, el apóstol Pablo hace un llamado de aprovechar bien el tiempo. Con estas dos exhortaciones que hace el apóstol Pablo, andar como sabios y ser llenos del Espíritu Santo, tienen el propósito de enseñar a los creyentes de Éfeso y a los cristianos de la actualidad a vivir de una manera que refleje la sabiduría mediante la oración y mediante el discernimiento. Debido a que existe un paralelismo entre Efesios 5:15 y Efesios 5:17, donde Pablo dice en Efesios 5:15, miren con cuidado cómo andan,
no como necios, sino como sabios. Y en Efesios 5:17, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. De estos dos versículos podemos buscar una definición de lo que significa vivir como sabios. Teniendo en cuenta estos dos versículos, ¿sabes qué es ser sabio? Ser sabio es ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. La sabiduría no se encuentra en nuestro interior, proviene de Dios. El rey Salomón dijo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En Efesios, Pablo utiliza repetidamente las metáforas para facilitar la comprensión de sus mensajes. Primero, utiliza la metáfora común del Antiguo Testamento de andar, la cual usa para referirse a nuestra manera de vivir. Y aquí la utiliza para fomentar el discipulado intencional. Así como debes mirar bien por dónde caminas cuando vas por un camino irregular u oscuro. Los creyentes deben mirar con cuidado cómo andan. Ahora, en medio de los dos anteriores versículos, aparece Efesios 5:16, donde Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El apóstol Pablo, con la frase aprovechando bien el tiempo, promueve el discipulado. Veamos. Para el verbo aprovechar, Pablo usa el término griego exagorazo. Este término griego significa comprar, aprovechar, redimir. El griego exagorazo es una forma intensiva del verbo comprar y significa aprovechar las gangas que se ofrecen. Esta expresión, aprovechando bien el tiempo, de Efesios 5:16, hace referencia de saber aprovechar el tiempo de vida que Dios nos da, mientras esperamos la segunda venida de Cristo. No olvidemos que Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, donde la palabra tiempo proviene del griego kairos. Y este término describe un momento de oportunidad. Ahora, con esta información podemos decir o concluir que la expresión aprovechando bien el tiempo significa primero, el tiempo de vida que tenemos hasta el fin es un periodo prometedor para utilizarlo al máximo. Segundo, el tiempo en el que vivimos es desafiante, porque los días son malos. Tercero, el tiempo en el que vivimos es desafiante porque la corriente de este mundo está dominada por el príncipe de la potestad del aire, es decir, por Satanás. Al esperar la venida de Cristo, los creyentes viven en un tiempo difícil, que Pablo describe como un mercado peligroso, pero gratificante. Como creyentes del final de los tiempos, debemos prestar mucha atención al uso del tiempo
¿qué queda? Sacar el mayor provecho al tiempo de gracia que Dios nos da para prepararnos y preparar a otros para la eternidad. Adoración llena del Espíritu. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Vimos anteriormente que el apóstol Pablo concluye Efesios 5, del 1 al 20, con dos grupos de exhortaciones. El primero nos exhorta a andar como sabios. El segundo nos exhorta a ser llenos del Espíritu Santo. En esta sección hablaremos de la exhortación ser llenos del Espíritu Santo. En su argumento final, Pablo insta a los creyentes a alejarse del uso del vino, del uso de las bebidas embriagantes, y en lugar de ello experimentar juntos la presencia y el poder del Espíritu Santo. Pablo en sus cartas prohíbe la embriaguez. Pablo alude a los consejos del rey Salomón. No mires al vino cuando rojea. Las cosas malas vienen después de la embriaguez. Una persona ebria incluye 5 cosas. Primero, un lenguaje grosero. Segundo, un lenguaje sexualmente explícito. Tercero, la insensatez. Cuarto, la inmoralidad. Y quinto, la idolatría. La embriaguez y todo vicio del hombre viejo debe ser sacado de la vida del creyente. Debemos reemplazarlos por una adoración significativa a Dios. Una adoración que sea sincera, reflexiva e inspirada en el Espíritu. La exhortación de Pablo a ser llenos del Espíritu Santo es clave. ¿Sabes por qué es clave que todo creyente sea lleno del Espíritu Santo? Es clave para que haya transformación, para que nuestro carácter sea transformado y podamos vivir como dice el apóstol, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí Pablo aplica esta exhortación, sed llenos del Espíritu, en forma colectiva para toda la iglesia. Ya que Pablo se imagina a todos los creyentes reunidos en un culto de adoración a Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Este culto y esta adoración propicia la unidad y el crecimiento de la iglesia en todas sus áreas. En este pasaje de Efesios 5:19 se observa
que en el culto cristiano primitivo dominaba la alabanza musical. Cánticos espirituales cantando y alabando al Señor. De ahí que se afirme que la iglesia nació con el canto. Y este pasaje de Efesios 5:19, junto con el pasaje de Colosenses 3:16, el cual dice: exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Estos dos pasajes nos ofrecen la mejor y mayor evidencia que la iglesia nació con el canto. Y que la alabanza es esencial en la adoración colectiva de la iglesia. En la expresión cánticos espirituales que usa Pablo tanto en Efesios 5:19 como en Colosenses 3:16, tiene un significado muy especial para la adoración. ¿Sabes por qué tiene un significado tan especial la expresión cánticos espirituales usada por el apóstol Pablo? Porque esta expresión, cánticos espirituales, destaca el papel del Espíritu Santo en la adoración. El adjetivo espirituales proviene del griego neumáticos, y este término griego significa no carnal, sobrenatural. De ahí que el griego neumáticos describe cantos inspirados o cantos llenos del Espíritu Santo. Una iglesia adorando a Dios inspirada por el Espíritu Santo contrasta con la adoración y el comportamiento egocéntricos de los paganos. Recuerda que el objeto específico de la alabanza musical es adorar al Señor Jesucristo. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.